Buenas noches de nuevo, estamos programa Calle Libertad, Onda Luz Televisión, y les recordamos, estamos con Rafa Marín, estamos hablando de literatura, estamos hablando con un autor gaditano y comentamos la importancia, Rafa, que tiene la ciudad de Cádiz en tu obra, ¿verdad? Háblanos un poco, extiéndete un poquito sobre ese tema. Pues Cádiz es para mí un escenario magnífico donde se puede contar de todo. Siempre digo que una ciudad con 3.000 años de historia tiene también 3.000 años de leyenda. Se puede contar fantástico, se puede contar terror, se puede contar detectivesco, se puede contar humor, porque las calles, los tipos, los personajes... Yo siempre digo que en Cádiz es un pecado mortal llevar un casco puesto y no escuchando a la gente, porque la gente rezuma vida. Y esa vida yo siempre he querido reflejarla de algún modo. Tarde o temprano un escritor acaba siendo testigo de lo que ha vivido, ¿no? Y yo hay momentos en mi experiencia personal cuando me reúno con mi familia en Navidad, con mis tíos, ya mis padres no viven por desgracia, pero con mis tíos, con mis tías, que son personas que tienen ya pues 60 y tantos, 70 años, y empiezan a contarme cosas del Cádiz que yo recuerdo o del Cádiz que yo no he conocido, y yo siempre tengo la oreja puesta, primero por la expresión que dicen, acerolas corolás. Yo nunca conocí a acerolas corolás, pero me parece fascinante, ¿no? Y yo qué sé, cuando me cuentan la anécdota del torrero que había en Puerta de Tierra con una banderita que tiene que dejar pasar un coche, pasar otro, y eso me parece maravilloso, y eso hay que contarlo, porque eso te da vida a un relato. Cuando yo hice los 12 del 12 para Diputación, yo me tuve que leer tropecientos mil libros sobre la Constitución del 12 y sobre las Cortes de Cádiz. Pero a mí lo que me interesaba era el detalle simpático del cura que hacía cortes de manga cada vez que la bomba de los fanfarrones fallaba, el señor aquel que empezaba a tapar los agujeros de las balas justo cuando estaban, hasta que le dieron un tiro lo mataron. Esos momentos tan gaditanos, tan ya surrealistas. Venimos de ahí, vamos, claramente. Yo creo que venimos de ahí, evidentemente, ¿no? Además, eso se nota, me comentabas tú también, Rafa, incluso en el lenguaje. Tú hablas en gaditano, ¿no? Yo hablo continuamente en gaditano, yo no me avergüenzo de hablar en gaditano, es más, me parece un idioma, sí, un dialecto, como queramos hablar, muy divertido. Y literariamente yo he hecho el experimento de escribir 3 novelas, las novelas de Torres, el detective, en gaditano. En gaditano sin diálogos, porque el problema es el diálogo, cómo transcribes. Entonces yo encontré la clave escribiendo, como se dice en inglés, en estilo indirecto. No hola, ¿qué tal, cómo estás? Sino entró y le dio una raya y se estaba comiendo un cundi con mortadela y erguiri era un guachignay que estaba sentado en un pollete. Es decir, eso lo entiende la gente de acá. Hay una anécdota muy divertida de una lectora mía catalana que leyó la primera de las novelas, Detective sin licencia, y me dice: hijo, me has tenido toda la novela intentando entender que era una casa puerta y resulta que era un zaguán. Un zaguán. Y digo yo, ¿qué se entiende mejor? Dice, Casa la verdad puerta. que casa puerta. Digo, pues ahí lo tiene. Ahí lo tiene. La semana pasada, Reguera, Antonio, Sí, me invitó a una actuación suya en Sevilla y curiosamente me extrañé porque él empleaba casa puerta, empleaba los giros gaditanos y quizás por el contexto a todo el mundo le seguía haciendo la misma gracia que aquí en Cádiz, pero él empleaba todo ese tipo de... El éxito del carnaval de Cádiz para mí es incomprensible. Es verdad. Porque los giros, los modismos, ya cuando sea autorreferente, Ya, es peor, entonces, ¿no? Yo tenía uno de mis editores que era catalán, yo les mandaba las cintas grabadas del carnaval a su casa, las grababa y se las mandaba, y decía, me encantan los cowboys de a peseta. Y digo, pero tú lo entiendes, y dice, hombre, yo esos del moco que se lo llevan levantes de cortadura a la caleta, me lo figuro. Exacto. Y digo, bueno, pues te lo Bueno, figuras, ¿no? vale. Así es, Quizás así no es. sabemos lo que tenemos. Es verdad, es verdad. Rafa, me imagino que tú has tenido una evolución en tu escritura. Yo he visto como una novela emblemática, se puede considerar quizás Lágrimas de Luz, que la escribiste muy joven, ¿no? Hoy con 21 añitos. Que te la han... Se ha reeditado continuamente, un montón lleva de como veces. 4 o 5 ediciones, se ha traducido al polaco. Es una novela de un gaditano, un polaco. Bueno, pues está traducida al polaco. Es verdad. Bueno, pues eso, te decía que desde entonces hasta ahora habrás notado... No, yo no creo que sea tanto de evolución, sino de mutación, me explico. Sí.
Yo siempre he pretendido que cada relato mío tenga un estilo y una forma, que tenga una música y que no se parezca a otro relato o a otra historia. Entonces, el estilo con el que está escrito Lágrimas de Luz, por ejemplo, que es el chaval de 20 y pocos años que se quería comer el mundo, no se parece en nada, creo, al estilo de la novela que acabo de terminar hace unos meses, ni se parece en nada al estilo de las novelas de Torres que están escritas en gaditano. Evidentemente hay una evolución de mí como persona, es mi peripecia vital, y imagino que también es llega un momento después de, yo qué sé, yo no sé ya ni los libros que tengo publicados, son 30 y tantos me parece, llega un momento que empiezas a repetirte, que hay claves que tú no eres consciente, en la tristeza, la soledad, el desamor, la inutilidad de la rebelión, pero la necesidad al mismo tiempo, la defensa de la utopía, son claves a lo mejor que están en mi narrativa, que yo no los he hecho conscientemente, pero están ahí. A mí me gustan, por ejemplo, muchísimo las historias de perdedores. Es decir, yo cuento una situación donde al final hay un final feliz, el final feliz muchas veces me parece falso. A mí me gusta ese final maravilloso, por ejemplo, de Casablanca, ¿no? Donde él la pierde, o de Dos hombres y un destino, donde parece que los personajes mueren al final, ¿no? Esa cosa de, bueno, estamos aquí de paso y lo que te estoy contando es una historia para entretenerte. Rafa, tú eres lector también, me imagino. Mucho. No sé si prefieres alguna época o ya con tu Yo edad. yo leo de todo. Sí. Últimamente, por deformación profesional, prácticamente no leo narrativa. Lo que leo mucho es ensayo. Entre otras cosas porque el ensayo me sirve como información para futuras historias. En la novela que te digo, la novela histórica de 1400 páginas, que también me ha pasado, me habré leído como 50 o 60 libros en 2 idiomas, inglés y español, incluso el español de la época, del siglo XVI, principio del siglo XVI. Carlos I. Carlos I o Carlos V, ¿no? Es decir, Época fascinante, ¿no, Rafa? una época fascinante. El saco de Roma, Enrique VIII enfrente, el turco a las puertas, la toma de Argel, la caída de Constantinopla, todo eso, ¿no? La toma de Viena. Hay luces y sombras. ¿Tú cómo lo valoras? Así, una vez que eres una persona que es conocedora. Hay luces y sombras. Es muy difícil juzgar a las personas de otro siglo con nuestra perspectiva, ¿no? Quizá si Carlos V no hubiera estado allí, y no sé por qué decimos Carlos V, es Carlos I. Carlos I para nosotros, pero quizás si no hubiera estado allí, los turcos nos habrían invadido. Vale. Es decir, ahora mismo tendríamos una Europa completamente musulmana y posiblemente una América. Es posible. Es decir, él funcionó como parapeto contra eso. Bueno, y tenemos que convenir que seguramente la civilización cristiana tiene un paso por delante en la evolución Quizá moral. en aquella época no lo tenía tanto, porque yo creo que eran todos unos bárbaros, pero Sí. bueno, tú empiezas a ver lo que hacían cada vez que entraban a saco, empezaban a violar mujeres y a cortar cabezas, eran unos y otros, pero nosotros quizás hemos sabido evolucionar de otra manera. Sí. Hemos cambiado, ¿no? Rafa, en la novela me parece que era la primera tuya. No, la primera es Lágrimas de Luz. ¿Cuál es? Lágrimas de Luz. Lágrimas de Luz es la primera. Sí. Si te refieres a Mundo de Dioses, que es la otra que tengo así. En la primera hay ¿Sí? una corporación, una especie de imperio romano, una especie de... es como una nueva Edad Media, ¿no? Sí, esa es la típica chorrada que se te ocurre en clase de literatura. Sí. Te están dando el cantar el mester de clerecía, el mester de juglaría. El mester de juglaría lo que hace es que comunica las claves sociales de un pueblo. Sí. Y yo pensé, bueno, si todo esto lo traslado a un universo galáctico, ¿cómo sería? Entonces inventas una corporación que es unos Estados Unidos o una multinacional, por eso se llama corporación, una multinacional a lo bestia, donde la inmensa mayoría de la población es analfabeta, como estamos viendo ya, porque ya solo usamos los pulgares para teclear, y donde la propaganda oficial no la hacen los periodistas, sino la hacen los poetas que escriben las gestas. Al servicio del poder, ¿no? Y la novela mía era la toma de conciencia de uno de esos poetas, donde al principio todo es de color de rosa, hasta que va viendo lo que es la expansión, el colonialismo, el imperialismo, la muerte, etc. ¿Eso también se le puede aplicar, Rafa, a una Venezuela actual o a una Unión Soviética antigua? Con más vera, ¿no? Como y a unos decimos, Estados Unidos contemporáneos, sí, y una España contemporánea, a todo. Yo creo que en el fondo el poder existe porque es más inteligente que
que el que somete, ¿no? El poder necesario, ¿no? El poder, bueno... El poder democrático. Poder democrático, pero el problema es que, como decía Orwell, todos los hombres son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Ya. Y entonces, bueno, todos creemos, evidentemente es indiscutible, ¿no? Democracia, el menos malo de los sistemas políticos, pero luego hay gente que juega con los dados marcados. Vale, es verdad. Mundo de dioses, superhéroes extraños a la Tierra que controlan a los humanos, además con un gobierno títere, eso también es política. Sí, sí, evidentemente. Eso también es política, pero también, vamos, tú haces política, haces historia, pero haces también, hay amor. Que sean divertidas, que exacto, sean entretenidas, que tengan mensaje, pero que no sea lo más importante de la narración, ¿no? Que esté ahí, porque en el fondo uno tiene su forma de pensar y de vivir, ¿no? Claro. Mundo de Dios era una idea para un cómic, nunca se hizo el cómic y acabé escribiendo el cómic. Y partía de una base, siempre en la ciencia ficción, y esta novela era, ¿y si existiera una causa genética, una explicación genética para que los hombres fueran distintos, para que unos fueran superiores y otros inferiores? Todos somos iguales, pero en ese mundo no, en ese mundo hay una casta que es superior, que se asemeja a los dioses clásicos y el resto de la humanidad está sometida. Y esa casta controla los medios, controla la producción, controla el sexo, porque tienen a las humanas, las tienen de cobaya, como Hércules y como Zeus, ¿no? Y ese era el juego, contarlo en clave de superhéroe, y fue muy divertido. El último que he visto, ahora has dicho que tienes otro libro, El Son de Piedras, es una serie de relatos, ¿no, Rafa? Son de Piedras son una serie de relatos, algunos de ellos relacionados en Cádiz. El Son de Piedra es... ¿Cómo era? Son de piedra y Son de piedra y no se notan las murallitas de Cádiz. Exacto. Y es una historia es una antología de 10-12 relatos, algunos de ellos relacionados a Cádiz, casi todos tienen un matiz fantástico, un fantástico leve. Quiero decir, si sale un fantasma, es un fantasma que te da mucha ternura, te da mucha pena. Si sale un muerto viviente, pues un muerto enamorado, ese tipo de cosas, ¿no? Rafa, nos quedan 5 minutillos. Pues vamos nada. a aprovecharlo. Venga. Has escrito también ensayos. Sí. Y además no uno, sino 4 o 5. 4 o 5, sí. Casi siempre son... Yo he hecho mucha crítica de cine, pero mis ensayos son de cómics. Eso te iba a decir. Spider-Man. Tengo 2 libritos, uno sobre Spider-Man. Spider-Man, Príncipe Valiente. Mi tesis de licenciatura fue sobre los cómics Marvel. Hice uno hace muy poco sobre los cómics de Watchmen. He colaborado en muchas revistas. He dirigido una revista de estudios sobre la historieta. Y ahora estoy poniendo al día aquella vieja tesina de cómics Marvel. Han pasado 40 años desde entonces casi. Y la estoy poniendo al día. Y bueno, ya llevo 500 páginas de libro. No sé, ya es tela. Y guiones de cómic, como hemos comentado. Sí, sí. De todo eso, ¿con qué disfrutas más tú? Yo escribo, con lo que más disfruto es con la novela. Escribiendo novelas me lo paso muy, muy bien. Y lo que más difícil, curiosamente, es el ensayo. Lo más difícil. Lo más difícil, porque al escribir una narración, la palabra puede tener muchos matices y puede significar muchas cosas a la vez, y eso enriquece. Pero al escribir un ensayo, la palabra tiene que significar eso y solo eso. Y hay que revisar continuamente lo que has dicho, lo que no has puesto, lo que tienes que quitar, lo que tienes que poner. Pero también es muy divertido. También es divertido. Rafa, además, toda esta actividad tuya de escribir te habrá procurado, supongo, viajes, conocimiento de gente. Sí, algunos, sobre todo... yo durante 10 o 12 años he sido invitado siempre a la Semana Negra de Gijón. Sí. Y es un sitio maravilloso, sobre todo porque es una república de escritores. Sí. Allí nos reunimos... Ahí se aprenderá... No te creas, porque al final no se habla de eso. Hablamos de libros. Claro. Pero te das cuenta de que autores que tú tienes absolutamente idolatrados son igual que tú. Igual. Juan Eslava Galán, que es un monstruo, yo creo que es el hombre más inteligente que hay en este país. Es un tío sencillísimo, divertidísimo, que te empieza a contar anécdotas de la mili y no para. Sí. Y te encuentras con Alfonso Mateo Sagasta, que es el tío que más sabe Cervantes en España, y es un alma gemela, un alma cándida contigo. Nos reunimos, bebemos, cantamos, hacemos teatro, hablamos de todo menos de libro. Fíjate. Pero es muy divertido porque te das cuenta que no estás solo en el mundo. Eso es importante, claro que sí. Porque la profesión de escritores es muy solitaria.
Claro. Tienes que conocer mucho a la humanidad, tienes que amar mucho a la humanidad, tienes que observar mucho a la gente, pero luego estás solo. Efectivamente. Trabajo solitario. Un trabajo muy solitario. El encuentro se produce entonces de forma esporádica, ¿no? Sí, pero muy curioso, es como esos amigos que ves una vez cada X tiempo y continúas la conversación donde la dejaste. Y yo, gracias a Semana Negra, gracias a las Hispacones donde me han invitado, tengo amigos en muchos sitios del mundo, me han invitado a México y conozco gente, y ahora son amigos míos de Facebook y me escriben y me cuentan sus cosas. Eso se lo debo a la literatura. Pues Rafa, ha sido un verdadero placer y me encanta hablar con personas tan instruidas y tan creativas. Muchísimas gracias por haber venido, Rafa. Y nada, a ustedes muchas gracias por estar ahí y emplazarles para el próximo programa. Hasta entonces, muy buenas noches.